Bien, continuando con la segunda parte de la clase de antibióticos, nos preguntamos cuáles son las condiciones que se deben reunir para que un antibiótico sea aceptado para ser utilizado en alimentos. Y son varios. Entre ellos es que debe matar a los antibióticos, a los microorganismos, perdón, y no inhibirlos. ¿Sí? Porque dijimos que si solamente los inhibía, cuando se elimina o se disminuye la concentración, los microorganismos vuelven a aparecer. Luego es que este antibiótico debe descomponerse en productos inocuos o ser destruidos en el momento de la cocción en aquellos alimentos que así lo requieran. Luego es que no deben ser inactivados, ya sea ni por los componentes propios del alimento, ni por productos del metabolismo microbiano que pueda estar presente en ese alimento. Por supuesto que no tiene que estimular la formación de cepas resistentes y no tiene que ser utilizado en alimentos que tengan fines terapéuticos, ¿sí? Por ejemplo, una leche formulada. En la actualidad es inaceptable la presencia de antibióticos en alimentos. Em, ¿Por qué? Porque los microorganismos colonizan nuestro intestino y tienen un efecto positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando los antibióticos sean suministrados a las personas, como no tienen una acción tan específica, van a destruir tanto a la flora benéfica como a la flora patógena. Eso por un lado, entonces vamos a perder nuestra flora, nuestra biota autóctona, nuestra biota propia del intestino. Y por otro lado, cuando está mal administrado, esas dosis bajas de antibióticos generan resistencias que a su vez o las cepas benéficas la adquieren o las mismas cepas patógenas adquieren estas resistencias y recuerden que estas resistencias estaban codificadas en plásmidos y que los plásmidos pueden pasar a través de la conjugación de una célula a la otra. Em, entonces, bueno, de los antibióticos que les nombré anteriormente, hay dos que son los que se utilizan mayoritariamente, que son la anicina y la natamicina o pimaricina. La anicina es un polipéptido, tiene su molécula blanco, está en la membrana celular de las gram positivas, produce la despolarización de la membrana celular, reduce el potencial transmembranal, induciendo la formación de poros que llevan a la pérdida de aminoácidos y a la inhibición de su transporte. Su molécula, presente en la membrana celular, serían los fosfolípidos. A esta sustancia se la acepta en los alimentos porque es un producto natural del Streptococcus lactis, es termoestable, no es esporocida, o sea que no va a actuar contra las esporas bacterianas, es destruida por las enzimas digestivas, entonces no va a acceder al tracto intestinal, no produce ni olores ni sabores extraños en los alimentos y tiene un estrecho espectro de actividad microbiana. Generalmente se lo utiliza en los quesos, en las carnes precocidas y tiene una cierta efectividad contra algunas cepas de listeria. El otro de los antibióticos que se permite es la natamicina o la pimaricina. También es un producto obtenido de cepas de Streptomyces nataliensis y es un potente antifúngico. Es un polieno que se une a los esteroles de las membranas de los hongos y de las levaduras, induciendo una distorsión en la permeabilidad selectiva. Su uso es aceptado porque no afecta a las bacterias y posee un bajo nivel de inducción a la resistencia entre los hongos, ya que la transferencia del DNA entre genes ocurre en muy baja frecuencia. A su vez, esas dosis recomendadas de 1000 partes por millón se utilizan en maníes, en embutidos, en piensos y se utilizan sobre la corteza de los quesos. Otro de los efectos o del uso de antibióticos es utilizarlos como estimulantes del crecimiento o como agentes terapéuticos. En 1950 recién comienza como una práctica
sobre todo se los inducía en las dietas de los animales. Y, digamos, posteriormente comienza la preocupación por el desarrollo de las resistencias, como hemos estado hablando hasta ahora. Entonces, digamos, un escalón o un efecto posterior y peor todavía es cuando tienen múltiples resistencias. Entonces, la múltiple resistencia es cuando se adquiere por transferencia de un microorganismo resistente a otro sensible a través de un plásmido, como estábamos diciendo, y un mismo microorganismo puede tener uno o puede tener varios factores de resistencia. Entonces, ahí tenemos un gran problema cuando esa cepa resistente le puede pasar este factor de resistencia a una cepa patógena y luego, si esa cepa patógena nos infecta, cuando llegamos a un estado de internación o a un estado más complicado, necesitamos cada vez antibióticos más fuertes para que les haga frente a esa bacteria patógena. De todas formas, hay ciertos antibióticos que son utilizados en las dietas porque aumentan la productividad del animal. Esto es sabido que las carnes de los animales que están criados eh, en- están confinados, por decirlo así, la administración de antibióticos en las dietas promueven el crecimiento, aumentan la eficacia alimentaria y además reducen la morbilidad y la mortalidad. Lo que pasa que, bueno, no se pueden utilizar antibióticos que sean utilizados después para las personas justamente por este tema de las resistencias. Y por otro lado, tenemos que tener muy en claro cómo es el estudio para detectar la presencia o restos de antibióticos en los animales, en los alimentos, perdón. Bueno, hay diferentes técnicas, hay kits, pero las técnicas de ELISA, HPLC, em, son los más utilizados para la detección de estos antibióticos en los alimentos. Existen kits también para la detección, para determinar la presencia, y otras formas es, por ejemplo, la reductasimetría en leche y una técnica de la inhibición del crecimiento de las esporas bacterianas. Bien, si tienen consultas, no duden en comunicarse conmigo. Mi correo es msanchez.fca.uncu.edu.ar y lo que acabamos de dar es una presentación general de la importancia del uso de antibióticos en los alimentos. Espero que les haya gustado y, como les decía, no duden en comunicarse conmigo.